Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace ya mucho tiempo, un gran maestro me confesó un secreto. Me dijo que para poder entender la sabiduría antigua ancestral que fue protegida por los grandes sabios y en general el esoterismo que surgió en las escuelas del misterio posteriormente, para poder entender eso hay que prestar atención a los símbolos. Los símbolos encierran palabras, las palabras encierran ideas, las ideas encierran conceptos, y esos conceptos son los que crean nuestra realidad y nuestro futuro. Por lo que entender que el símbolo es una obra de poder, un objeto o una especie de entidad que otorga sabiduría es la clave para poder entender el gran puzzle. Con esto vamos a hablar de cómo obtuvo el rey Salomón esa sabiduría prohibida que le llegó de las estrellas por parte de un ángel, entre comillas, de un ser, y cómo pudo plasmar ese conocimiento en una serie de libros que fueron prohibidos, mancillados y con el paso del tiempo tergiversados para que contaran algo diferente a lo original, pero que en definitiva nos mostraba la raíz de un saber que vino de seres superiores al ser humano, seres que estuvieron antes que nosotros y que decidieron elegir a 7 personas, 7 grandes sabios, o como dicen las tablillas sumerias, los 7 Apkayu, para que fueran los sabios del planeta y se distribuyeran por los diferentes continentes y formaran diferentes culturas con el tiempo. Y de ahí surgieron las misteriosas y simétricas pautas para crear pirámides y otras historias. En fin, antes de entender todo lo que hizo el rey Salomón, os debo comentar una pequeña leyenda. Esta leyenda nos habla del maestro obrero Hiram Aviv, un hombre que le fue encargado la construcción del templo del rey Salomón. Este hombre era un maestro obrero, como os he dicho, pero muy peculiar, ya que poseía conocimiento y sabiduría prohibido, conocimiento incluso del propio rey Salomón. Este conocimiento tenía una parte importante que era conocer la palabra prohibida que designaba a los entes superiores, la palabra sagrada. Algunos hablan de que esta palabra era el nombre de Dios y otros todo lo contrario, el nombre que conjugaba los astros para poder descubrir un secreto en la tierra. Pero sus compañeros obreros le tenían mucha envidia porque Hiram Aviv era el único que poseía ese tremendo poder y conocimiento que le permitía construir obras de ingeniería. Sus compañeros decidieron tenderle una trampa y pedirle que si no le contaban ese nombre secreto, lo asesinarían allí. Hiram Aviv no les contó nada y fue asesinado, por lo que sus compañeros lo enterraron allí, al lado de una acacia. Al día siguiente descubrieron que la tumba de Hiram Aviv estaba abierta y este hombre había resucitado. Sea una leyenda real o no, este concepto se instauró fuertemente en la masonería y es una de las leyendas más importantes que se cuentan en la masonería como metáfora para entender que el conocimiento prohibido no se puede robar, usurpar y es solo para unos pocos selectos. El rey Salomón conocía todo esto. El rey Salomón, cuando creó ese templo de Salomón, era en Jerusalén, concretamente en el monte Moría, para poder guardar el arca de la alianza. Pero después fue destruido por los babilónicos. Creo recordar que por Nabucodonosor. Y ya sabéis, todo lo del arca de la alianza es un gran misterio. Sin embargo, el rey Salomón, quien, según se dice, obtuvo su conocimiento por parte de un ángel, entre comillas, que bajó de las estrellas, dejó plasmado su conocimiento en varios libros.
Uno de estos libros se llama La llave menor del rey Salomón, también conocido como el Lemegetón o la Clavícula Salomonis. Este libro, según se dice, fue creado en el siglo XVI-XVII, aunque hay gente que piensa que es mucho más antiguo. El libro trata de forma muy extensa la invocación demonológica de seres oscuros y también explica cómo realizar exorcismos complejos. La Iglesia Católica tomó referencias de este libro con el tiempo y durante muchísimos siglos lo utilizó para combatir los supuestos demonios, el supuesto mal latente en nuestro mundo. En el libro se enseña también a crear varios elementos previos a estos rituales de invocación, como ungüentos o sobre todo talismanes. Cabe decir que se piensa que este libro no fue escrito en parte por el rey Salomón, pero podría no haber sido así del todo, ya que parece que los títulos de nobleza asignados a los demonios que aparecen en el libro, o las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad, son muy posteriores al rey Salomón, por lo que la Iglesia Católica cogió la llave menor del rey Salomón, este grimorio, modificó los conceptos y extrajo un poco de ellos para utilizarlos en la religión católica. Pero la raíz fundamental del libro sí que fue rescatada de los viejos libros antiguos del rey Salomón. Eso es importante. De hecho, no es la primera vez que se hizo el coger la raíz de la llave menor del rey Salomón y crear estas reversiones como la católica. Aleister Crowley, este mago ocultista del que le hemos dedicado un vídeo bastante interesante hace ya unos años, Aleister Crowley utilizó la llave menor del rey Salomón para crear su propia versión, una adaptación para invocar demonios, espíritus, entes de tipo maligno. Pero claro, es lo que estábamos comentando, es una raíz extraída que tiene verdadero conocimiento, por lo que hoy mismo es imposible encontrarlo. Hay libros que hablan de la clavícula del rey Salomón, la llave menor del rey Salomón, una simbología muy extensa que también está relacionada con las claves enoquianas de John Dee, pero el verdadero conocimiento es muy difícil de encontrar. El siguiente libro que vamos a tratar se puede considerar mucho más íntegro, menos modificado, pero más difícil de conseguir sobre el conocimiento prohibido del rey Salomón. Se llama el Hygromanteia. Fue creado en el siglo XIV, aunque, como todo, se piensa que es mucho más antiguo. Este libro lo creó el rey Salomón para su hijo Roboam, y en él le enseñaba o le explicaba el uso mágico de la naturaleza, cómo usar hierbas en conjunción con los astros, ya que según Salomón, los astros imbuían a la naturaleza con una especie de magia, no exactamente magia, pero con propiedades distintas. Hablamos de alquimia en plantas, espagiria concretamente. El libro también explica cómo sintonizar nuestro mundo con otro lado, el mundo de los espíritus, una esfera que se solapa con la nuestra, y también dominar a esos espíritus que se encuentran ocultos en la esfera. Contiene también varios métodos de adivinación, de poder predecir el futuro. Sin embargo, una de las partes más importantes de este libro es cómo utiliza ancestrales y viejos rituales para crear talismanes alineados con los astros, alineados de forma simbólica, obviamente. Y también lo hace según la hora y el día. No se puede crear ese tipo de talismanes en el día en el que te encuentres. Hay días y horas específicos para crear ese tipo de objetos. Nos habla de crear también unas vasijas de adivinación, unas importantes figuras de cera, pergaminos escritos con sangre de murciélago, ropa, anillos y armas imbuidas en magia, entre muchas otras cosas. No deja de ser un libro muy interesante. Este libro
Ojo, se puede encontrar una versión del año 2011, escrita en inglés, por Ioannis Madatakis, que lo publicó una serie de fragmentos, un libro sobre todo el libro original que os he comentado. Pero esto es como todo. Hay libros antiguos, grimorios viejos y prohibidos, que hoy en día podemos encontrar en una tienda. Pero es reversión e interpretación de autores que han estudiado el caso sobre la existencia real del grimorio. No es el contenido del grimorio. En este caso, Ioannis Madatakis, que lo publicó en el 2011, sí que extrae fragmentos reales del propio libro del Hygromanteia. Pero ya os digo que se hace en muchas ocasiones para vender libros, reversionar poniendo un nombre. El ejemplo que siempre pongo es el Necronomicon de Lovecraft. El Necronomicon no existe, pero se puede comprar en las tiendas, porque es una reversión, una interpretación del que ha estudiado eso y ha decidido vender en nombre de algo que está en el misticismo más absoluto, porque no se ha encontrado. He dicho que no existe el Necronomicon, pero en realidad se podría encontrar algo parecido a ello. En fin, eso es otra historia. En definitiva, en este vídeo quería que supierais que existe un saber muy antiguo, un saber relacionado con la magia y un saber totalmente real, muy profundo, mucho más profundo de lo que pensamos, que se va difundiendo en logias de masonería y en otras logias secretas, que la élite conoce esa simbología y lo utiliza como un poder. Eso es importante. Esos saberes vienen de mucho más atrás de lo que pensamos. Seres que bajaron de las estrellas y nos lo dieron por una razón desconocida, pero que nos permitió edificar, construir y alinear esas construcciones con los astros, algo que hoy en día no se sabe cómo se hizo en el pasado. En fin, ahí hay otro tipo de conceptos, en este tipo de libros. Os aconsejo que investiguéis para encontrar algunos fragmentos de ellos. Es difícil, pero se puede hacer, y que leáis y observéis esas extrañas simbologías. Y nada, dicho esto, como siempre, el misterio está servido, ahora os toca a vosotros, y desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.